Esta jornada de miércoles, mitad de semana, a esta hora recibimos ya en esta mesa informativa a Marcelo Espinel de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Mi estimado Marcelo, gracias por estar en esta mesa de trabajo. Le hemos invitado para analizar el proyecto de ley urgente del Ejecutivo denominada Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, conocido por el propio presidente que lo hizo público como Ley de Fundaciones, y que esto ya ha generado un sinnúmero de criterios en diferentes sectores de la sociedad civil, a donde se apunta precisamente, pues la aplicación de la normativa se orienta a promover la transparencia en la gestión de recursos, prevenir el uso indebido de fondos y garantizar la adecuada liquidación y utilidades y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, según consta en el proyecto, entre otras cosas. En este marco, pregunto, mi querido Marcelo, ¿qué lectura le das a esta propuesta? Bienvenido, buenos días. Jorge, muy buenos días, un cordial y atento saludo a la audiencia. Bueno, desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, nosotros creemos que cualquier proceso de regular a instituciones democráticas y en este caso a la sociedad civil que busque más transparencia, más integridad y más rendición de cuentas siempre va a ser positivo. Esto significa entonces que si hay determinadas organizaciones de la sociedad civil que pueden estar mal utilizando recursos, como decía el presidente, para desestabilizar un Estado, un gobierno. Voy a ponerle un ejemplo real y un ejemplo ficticio. ¿Recuerda usted el caso de Leandro Norero, que actualmente se está investigando con esta señora colombiana que buscaban la pacificación de las cárceles? ¿A través de qué se hizo? Fue una fundación. Entonces veamos cómo a través del uso de una fundación, pues se puso en jaque al sistema de cárceles, se trató de cooptar el sistema de cárceles y se produjeron casos de corrupción. Ahora le pongo un ejemplo ficticio. El día de mañana hay individuos que están a favor de la minería ilegal o incluso de la pesca ilegal. Y con el uso de sus recursos, con su dinero mal habido, lo que hacen es financiar actividades de comuneros para que se opongan a la minería industrializada o a la pesca industrializada, diciendo que esto está afectando a los ecosistemas. Y que de esta manera se mantenga un sistema de opacidad, de falta de control por parte del gobierno y puedan producirse estas actividades ilícitas. Entonces, yo sí creo que existen posibilidades en las cuales se utiliza la fachada de las fundaciones, de las corporaciones, para cometer ilícitos. Y ese es el problema. ¿Y este también sería un mecanismo para lavar dinero? Por supuesto, porque en este mismo caso que le comentaba de el minero ilegal, que está interesado en que el área en donde está haciendo minería ilegal no sea concesionada. Utiliza el dinero que está recibiendo de la minería ilegal para poder financiar las actividades de las personas de la comunidad para que se opongan a que se concesione determinada área. Entonces estamos desestabilizando intentos gubernamentales por un lado, pero al mismo tiempo, pues, se está utilizando estos recursos mal habidos para esas actividades. ¿Es positiva entonces por dónde se lo mire, Marcelo? Yo creo que es completamente necesario el establecimiento de controles de cara a garantizar integridad, rendición de cuentas en todos los sectores. En la sociedad civil es necesario. Déjeme, le pongo otro ejemplo, Jorge. La Constitución y los organismos internacionales obligan a los estados, en este caso al Estado ecuatoriano, a tener una ley que regule a la sociedad civil. Y desde distintas organizaciones nosotros hemos pedido que esto se regule a través de una ley. Recordarán ustedes que en el año 2013-2014 el trabajo de la sociedad civil, de las fundaciones, se regulaba a través de un decreto, el decreto 16 emitido por Rafael Correa. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese decreto? El cierre de Fundación Pachamama, el intento de cierre de Fundamedios o incluso el retiro de la sede de la CONAI. ¿Por qué? Porque la regulación de la sociedad civil estaba, pues, a criterio del presidente de la República. En este caso es necesario, cumpliendo lo que mandan los organismos internacionales, que el trabajo de las fundaciones de la sociedad civil se lo haga a través de una ley aprobada por la Asamblea Nacional. Si antes se lo hacía vía decreto, ¿por qué no se lo frenó si es ilegal, en definitiva, trabajar de esa manera? Yo creo que en este caso el establecimiento de mecanismos que generen obligaciones de dar o de no actuar o de actuar
tiene que estar establecido a través de una ley. Existe lo que es el principio de legalidad. Los derechos tienen que regularse a través de leyes. Así lo determina nuestra Constitución. Pero los decretos terminan convirtiéndose en leyes también, pues. Los decretos, al tener un rango inferior, al ser emitidos por el presidente de la República, no están caracterizados por este principio de legalidad. Ajá. ¿A qué se refiere esto? Si es que el día de mañana se quiere cambiar un decreto, ¿voluntad de quién es? Del presidente. El presidente. Si es que el día de mañana se quiere cambiar una ley, es voluntad de la Asamblea Nacional, de un cuerpo mucho más amplio. Es más difícil cambiar una ley que cambiar un decreto. Por eso es que los derechos siempre tienen que ser regulados a través de leyes para tratar de protegerlos y que no cambien cada 4 años. Pero ¿no se rompe un principio cuando estas entidades son privadas, sin fines de lucro? Yo no creo que se rompa un principio de acuerdo a lo que está en el texto normativo, porque lo que dice el texto normativo es rendir cuentas. Es decir, ¿quiénes están entregando dinero, en este caso a estas organizaciones, en qué se está utilizando el dinero y que se indique si ha tenido algún tipo de impacto ese proyecto? Solo le comento un punto. Fundación Ciudadanía y Desarrollo es parte de una iniciativa internacional que se llama el Estándar Global de Rendición de Cuentas de la Sociedad Civil y de la iniciativa internacional Rendir Cuentas. Nosotros, desde hace 4 años aproximadamente, transparentamos en nuestra página web quiénes nos financian, cuáles son nuestros balances financieros Los gastos. y cuál es el resultado de nuestras actividades. Porque imagínense, si es que Fundación Ciudadanía y Desarrollo promueve la transparencia, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas, mal haríamos nosotros en ocultar a esta información que es importante para la ciudadanía. Esta ley apunta a controlar los gastos de los recursos que reciben las fundaciones. Totalmente, lo que dice la ley que es que el ente regulador sería la Superintendencia de Economía Popular Ajá. y Solidaria, y que después de una evaluación de riesgos determinaría obligaciones para las organizaciones de la sociedad civil, para que en sus páginas web o en la página web que cree la superintendencia se transparente quiénes integran las fundaciones, cuál y de dónde proviene el dinero que están utilizando, en qué se utiliza este dinero y cuál es el impacto de su trabajo. Qué mejor que todos los ecuatorianos podamos saber cómo se están financiando las organizaciones. Ahora, esto también se puede dar, ¿no? Porque se ha conocido de fundaciones que se manejan de carácter familiar, obtener recursos para sustento personal y no para los fines que está creadas las fundaciones. Completamente, por eso necesitamos establecer un sistema de integridad. Si es que el día de mañana, voy a inventarme un caso, una empresa dice, nosotros tenemos un plan de responsabilidad social y corporativa y hemos constituido una fundación para devolver la sonrisa a los niños, y nos estamos dando cuenta que la fundación no está haciendo nada, que realmente los fondos que se están entregando es para sustentar el salario de familiares, pues qué mejor que se pueda generar este sistema de integridad, de control y saber que probablemente esa empresa y esa fundación nos están mintiendo. Yo creo que así como exigimos al Estado que rinda cuentas, así como, ojo, el sector privado también rinde cuentas, entregan información a la Superintendencia de Bancos. ¿Por qué la sociedad civil no tiene que rendir cuentas? ¿Por qué a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y no crear otro ente? Es la pregunta. Tengo la misma duda, Jorge. Yo creo que tal vez la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no es la institución adecuada. Ajá. Sí me genera un poco de ruido, no te voy a mentir, pero también creo que en la situación en la cual se encuentra el Estado ecuatoriano, generar más instituciones podría irse incluso en contra del criterio del Ejecutivo, que ha sido reducir. Ahora, es positivo que esté en una institución que no sea el Ejecutivo. La superintendencia es parte de la función de transparencia y control social. Entonces eso también le da cierto carácter de independencia. Yo quisiera referirme a un punto, mis amigos, si me permiten, que tal vez creo que el gobierno sí, junto con la Asamblea Nacional, deberían considerarlo. Dentro de este proyecto de ley hay causales de disolución de las fundaciones. Y creo que las causales son muy amplias. Y eso debería ser determinado de mejor forma en la ley, no en un reglamento. ¿Por qué muy amplias? Porque se Ejemplo. establece que las organizaciones podrán ser disueltas si afectan el orden público o si es que afectan algún derecho fundamental. ¿Y cómo debería ir entonces? Es necesario, de acuerdo a los estándares internacionales, que se establezcan cláusulas claras. ¿Qué es afectar el orden público? Por ejemplo, llamar a una rebelión, ¿eso es de afectar el orden público? Por ejemplo, instar a que la gente vote por determinado partido político y tener algún tipo de postura política partidista, yo creo que sí, tiene que ser una causal de disolución.
Afectar un derecho fundamental. ¿Qué es afectar un derecho fundamental? Si el día de mañana yo, por ejemplo, en el ejercicio de rendición de cuentas, digo que el candidato X no ha pagado sus impuestos, ¿estoy afectando el derecho a su privacidad? Y de esa manera estoy afectando un derecho fundamental. Entonces, el no establecer causales claras de disolución puede dar lugar a arbitrariedades. Más bien habría que particularizar las causales. Completamente. Que no serían muy generales ahora. Exactamente, que no sean tan generales. Ajá. De cara a que un intento de disolución de una organización que, por ejemplo, está llamando a que la gente pues trate de derrocar al presidente de la República, claramente pues está alejando de sus fines y objetivos institucionales y tendría que ser disuelta, pero tiene que estar establecido de manera taxativa, de manera específica. Lo que tú dices, Marcelo, me lleva a preguntarte, por ejemplo, en el caso de los trabajadores que también reciben recursos internacionales y que convocan a plantones en estos momentos, precisamente a movilizaciones. ¿Ese podría ser el ejemplo de una disolución? Podría ser, pero depende también cómo se determina en la ley. Si, por ejemplo, los individuos asociados como una unión de trabajadores en el derecho a ejercer la protesta social que está reconocida en nuestra Constitución, deciden salir, creo que es completamente válido. Pero si en el ejercicio de ese derecho a la protesta social lo que se está arengando es la destitución de determinada autoridad pública, ya probablemente no estamos hablando de libertad de protesta, sino precisamente de una afectación al orden público. Y en este marco te pregunto, ¿la ley más bien también no estaría orientado a un control ideológico político? Yo no lo veo así, muy honestamente, y Jorge, tú recordarás que yo he estado alrededor de 20 años en sociedad civil y fui abogado de Fundamedios. Sí. Y durante el intento de cierre de Fundamedios, pues yo me encargué de la defensa jurídica de la organización. Creo que ese decreto 16 claramente lo que buscaba era el control ideológico de las fundaciones. Es decir, la redacción del decreto 16, que fue el decreto emitido por Rafael Correa, dista muchísimo del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, nosotros hemos sido claros, pues al menos lo que determina su texto es tratar de fomentar un sistema de rendición de cuentas sobre los fondos de las organizaciones. Incluso creemos que esta podría ser la oportunidad para que se regulen otros aspectos, para promover, por ejemplo, la libertad de asociación, para que se establezca cuál es el procedimiento de registro, de creación de las fundaciones, que eso no se está determinando en esta ley. Distinto sería que, por ejemplo, la ley diga: las organizaciones que se vayan a crear tendrán que registrarse en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Eso no está en el proyecto de ley. El proyecto de ley únicamente se limita a los controles financieros que se van a realizar dentro de estas fundaciones. Pero para ese control financiero necesariamente tendrían que registrarse. Es que ya están registradas en algo que se llama el SUYOS, que es el Sistema pero Único ahora de tendrían que Información. registrarse en la superintendencia, ¿no sería así? La ley no determina esto. La ley lo que Continúa determina igual es el que se registro. mantenga el registro en el SUYOS para no crear un doble registro y que a partir de este registro en el SUYOS, que todos estamos obligados a registrarnos, la superintendencia utiliza esta información, haga un análisis basado en riesgo y a partir de este análisis basado en riesgo diga: esta organización tiene que rendir cuentas, esta no. Y eso también me parece válido, Jorge, porque si, por ejemplo, voy a hablar de los queridos colegas, Fundación Esquel, Fundación Participación Ciudadana, Grupo Faro, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, son fundaciones relativamente grandes, que superan los 20, 30 personas dentro de su equipo. Tenemos que rendir cuentas, y estamos en capacidad de rendir cuentas, y siempre lo hacemos ante nuestros donantes. Pero si hay una organización pequeña, me voy a inventar, de Yansasa, que está integrada por 2 personas que son buenos amigos que quieren defender los derechos de la naturaleza, que no reciben fondos, que únicamente hacen voluntariado, probablemente ellos no tengan el mismo nivel de auditabilidad, de control, que una organización grande. Este tipo de controles, este tipo de sistemas que fomentan integridad, creo que son positivos para la sociedad. Hay que generar confianza entre las instituciones y qué mejor que sea a través de la transparencia. Ahora, pero hay otro tema también que se ha topado, ¿no?, en esta ley, que es una propuesta que incluye impuesto a la distribución de utilidades de los accionistas de compañías. Bueno, no se habla de las utilidades de los trabajadores, pero sí de los accionistas, ¿no? ¿Qué tan recaudatorio va a ser también desde este nuevo elemento que se presenta en la ley? Esto es curioso.
Yo creo que esto tendrá que ser analizado tanto por el Consejo de Administración Legislativa, así como también en su momento, si es que se llegaran a presentar acciones por la Corte Constitucional. Recordemos que los proyectos de urgentes en materia económica tienen que mantener esta unidad de materia. Por un lado, pues se trata de regular a la sociedad civil, pero por otro lado se está generando un esquema tributario nuevo. Y este esquema tributario nuevo, pues nada tiene que ver con la sociedad civil, nada tiene que ver con las fundaciones, y creo más bien que en este caso el sector privado seguramente pues sabrá pronunciarse sobre este tema al respecto de si es que está afectando o no a sus dinámicas propias y si es que termina teniendo un impacto real dentro de las finanzas públicas. El tema sancionatorio, que también hay un capítulo en el proyecto de ley del Ejecutivo, está a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿es correcto? Completamente. Y ahí tal vez es uno de los puntos que también creemos que puede mejorarse. Gran parte de las facultades de control y sanción en el proyecto se establecen que estarán establecidas en el reglamento que tiene que ser emitido por el Ejecutivo. Nosotros creemos que este tipo de aspectos también tienen que ser establecidos en la ley directamente. ¿Por qué? Porque si no va a depender de cada presidente el régimen sancionatorio. O sea, ¿queda a discrecionalidad del gobierno? Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando una ley dice en el reglamento se determinarán las causales de disolución, ajá, cada 4 años el presidente que venga puede cambiar esas causales de disolución. Las sanciones, por ejemplo. Entonces es mejor que se lo establezca a través de una ley, por lo que le comentaba hace un momento, Jorge. Una ley es más difícil de cambiar que un decreto. Y probablemente no se haga cada 4 años. Y ahí se evita el manejo político a través del reglamento. Completamente. Por eso, respetando este principio de legalidad y reserva de ley, pues lo que se debería procurar es que aspectos como el régimen sancionatorio sean establecidos a través de la misma ley y no a través de un reglamento. Ahora, la participación de diferentes sectores de la sociedad civil en el tratamiento de este proyecto va a ser importante. Es fundamental. Y nosotros, desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y estoy seguro que una gran cantidad de colegas más, quisiéramos pues que la Asamblea Nacional abra pues mecanismos de diálogo de cara a que nosotros podamos fortalecer este proyecto de ley, a que incluso se pueda generar estos sistemas de rendición de cuentas de manera oportuna y efectiva. Y pues también nosotros desde ya hemos hablado con los colegas de las otras organizaciones, y en el caso de que sea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pues brindar asistencia técnica sin costo de cara a que esto se implemente. Nosotros creemos que la rendición de cuentas y la transparencia es importante, y que de esta forma pues aprovechar la experiencia que tiene la Fundación en estos mecanismos de cara a que todos lo podamos implementar. Perfecto, con eso me quedo, Marcelo. Te agradezco mucho por el tiempo, muy amable. Ha sido un gusto, Jorge. Marcelo Espinel, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.